Entonces, el día de hoy estaremos hablando de una manera más profunda acerca del ayuno. El ayuno en muchos lugares se explica de una manera a veces diferente. Yo lo que voy a tratar de hacer es explicarlo con porciones bíblicas para que usted y yo podamos descubrir para qué se ayuna, para qué deberíamos ayunar. ¿Listo? Y es necesario porque es una de las armas que a veces menos usamos, pero está ahí. Y si no la usamos y no la usamos de manera efectiva, vamos a ser un poquito, o en algunos momentos, en algunas áreas, algo débiles. No tan fuerte como Dios quisiéramos que lo viviéramos. Entonces, debo empezar por decir qué es el ayuno. El ayuno es literalmente abstenerse de comer. Eso es el ayuno. ¿Y por qué digo que eso es literalmente? Porque en algunas ocasiones nos pudieron haber dicho, o pudimos incluso haberle dicho a otros, que el ayuno es abstenerse de algo. Algunos dicen, voy a ayunar de estar jugando videojuegos, o voy a ayunar de estar viendo redes sociales, o voy a ayunar de estar haciendo X o Y cosa. Realmente el ayuno, la palabra ayuno no es eso. El ayuno es la abstención del alimento. Lo otro que uno se propone a veces, dejar de hacer X o Y cosa que quizás no le está trayendo el bienestar que debería a su vida, no es realmente un ayuno. Eso es simplemente algo que usted y yo deberíamos hacer por obediencia y por mejorar nuestra comunión con Dios y con nuestro prójimo. Si ver redes sociales te está dañando, no es que ayunes redes sociales, deberías tener una disciplina de usarlas solo cuando sea necesario si te está haciendo daño. ¿Cuántos les hace daño las redes sociales? No responden. Pero muchas veces hace daño y en sí la red social no es dañina, es la manera como la usamos. Mucho tiempo en ellas, sentir frustración por la vida propia o por el entorno propio a causa de que vemos todo tan perfecto en los demás. Eso es algo que es un desafío cotidiano. El desafío de querer likes, querer más, querer ver números más grandes, y ese patrón de querer hace a muchos que les caiga mal, que entren incluso en ansiedad, que no puedan a veces dormir o conciliar bien el sueño. Y así con muchas actividades o cosas. Era como en la época que salió el televisor. El televisor en algunas épocas le dijeron que era la caja del diablo. No sé si los que viven hace más tiempo atrás. Porque el televisor lo veían como la caja del diablo, le decían los abuelos. ¿Por qué? Porque había algunos programas malos. O había gente obsesionada por estar en la tele. Hoy en día ya no es la tele, son los celulares. Pero ni la tele, ni los celulares, ni nada de esto es el problema, es cómo los manejamos. Entonces, cuando hablamos de ayuno, sinceramente, la Biblia no está hablando de abstención a otras cosas. Eso debería ser algo que se llama en la Biblia dominio propio. El dominio propio es dominarse a sí mismo y no hacer más o menos lo que me afecta a mí o a mi prójimo. Eso es dominio propio. Pero ya el ayuno como tal no es eso. El ayuno es literalmente la abstención de alimento, incluso de agua, por un tiempo determinado. La pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Porque cuando yo hago algo sin entender para qué, es muy triste. Una vez escuché a un señor decir, ¿por qué nosotros hacemos cosas sin saber para qué hacerlo? Y tenía toda la razón. ¿Cuántas veces no hacemos 1000 cosas sin un propósito, sin un sentido? Hace poco una persona se me acercó y me pidió un consejo. Y yo siempre los consejos, esto para los que les gusta dar consejos o Dios los usó para eso, les doy un tip. Búsquelos para qué en la situación. Ejemplo, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿O para qué nos reunimos como iglesia? Si alguien tuviera que decirle a otra persona para qué lo hace, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué?
¿O simplemente lo hacemos y ya? Para aprender la palabra de Dios. Eso es un gran objetivo. Por eso cuando venimos y nos reunimos como iglesia y no aprendemos la Biblia, no aprendemos la palabra de Dios, estamos perdiendo uno de los grandes objetivos. ¿Cierto? ¿Para qué otra cosa vendríamos a reunirnos como iglesia? Muy bien, él acaba de decir algo clave para la alabanza. Y es verdad, venimos para adorar a través de los cánticos y de alabanza a Dios. Eso se hace desde la antigüedad. Incluso cuando iban a las guerras, iban siempre personas cantando adelante del pueblo de Dios. Eso es una de las maneras de exaltar el nombre de Dios. O sea que hasta los niños se han dado cuenta que venimos. Pero si nosotros venimos a la iglesia por objetivos diferentes a los bíblicos, perdemos el tiempo. Hay otro objetivo muy importante por cual nos reunimos. ¿Cuál sería? Congregarnos, es decir, estar ¿cómo se llama eso? En fraternidad, unos con otros, compartiendo como familia en Dios. Eso también es bueno. Aunque no somos un club donde aceptamos los que dan dinero y los que no, o donde aceptamos si me cae bien y si no, no, y si me gusta me quedo y si no me gusta no me quedo. Eso es un club, ¿no? No, yo estoy donde Dios me pone, bajo las autoridades espirituales que Dios me puso, para ser parte de un cuerpo eclesiástico, para venir a aprender la palabra de Dios. Por eso cada vez que usted venga, si usted se va vacío, sin palabra de Dios, no estamos cumpliendo un objetivo. Pero espero que eso nunca pase aquí. Pero el día que pase, usted debería decir, venga, ¿y por qué no estamos aprendiendo nada? ¿Cierto? Esa es responsabilidad de los que enseñamos. No podemos estar enseñando bobadas o cosas fuera que agarramos un versículo y el resto es una charla que sale de mis pensamientos. Porque eso sería vacío, ¿cierto? Y cantamos, ¿por qué? Porque venimos a adorar a Dios. Por eso las canciones también cada día deben ser más dirigidas a alabarlo a Él y menos a sentimientos nuestros. Porque no venimos a hablarnos a nosotros, venimos a alabarlo a Él. ¿Bien? A Dios. Muy bien. Pero entonces, el para qué ayunar, después yo le pregunto, ¿para qué se novió con alguien? Porque a mí me gustan los para qué. ¿Para qué uno tiene un noviazgo? Para casarse. Si ese no es mi objetivo, entonces ¿para qué te noviaste? Porque los para qué responden en cuándo yo debo tomar las decisiones. ¿Para qué me novio? Para casarme. Si no tengo en mente casarme, o por lo menos no es un propósito, entonces no me novio. Ya. Porque los para qué me dan el propósito de las cosas. ¿Para qué yo le obedezco a mis padres cuando vivo con ellos? ¿Para qué? Honrarlos, uno, muy bien. ¿Para qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa? A ver. ¿Para qué yo obedezco en casa si vivo con mis padres? ¿Para qué? ¿Porque sí o porque para que Dios me proteja? Sabía que a través de la obediencia de los límites y las reglas que ponen mis padres, Dios me protege. Cuando mi padre o mi madre me dan una instrucción y yo la rompo, estoy generalmente a merced del enemigo. Por eso los hijos caen tan fácil cuando son rebeldes y desobedientes, sobre todo cuando entran en la época de la juventud, donde ya nos creemos que nos la sabemos todas, cometemos graves errores porque salimos de su cobertura, y cuando salimos de la cobertura de los padres, salimos de la cobertura de Dios. ¿Para qué trabajo? ¿Quién se ha puesto a pensar para qué trabajo? Porque entonces, pues ¿para qué? ¿Para qué trabajo? Hay varios propósitos en el trabajo. ¿Para qué? Para sostenernos, tener lo necesario para vivir, ¿sí? Ese es un para qué, o si no, el que no trabaje, dice la Biblia, que no coma. O sea, que trabajo para, tener o permitirle a Dios proveerme lo necesario, porque Él me provee a través de bendecir la obra de mis manos. ¿Para qué trabajo también? ¿Qué otra cosa? Otro objetivo, otro propósito del trabajo. Para poder servir a los demás, porque el trabajo es servicio a los demás, en donde usted esté, independientemente si es un hogar, una casa, una entidad,
parte del gobierno, lo que sea, o así sea limpiando las calles, ellos están sirviéndonos y nosotros estamos sirviendo, o sea que el trabajo es servicio. Lo que sea que tú ofrezcas, eso es un servicio para otro. Debe traer bienestar, mejor calidad de vida, libertad a la gente. Tu trabajo. Para poder dar también. Dar viene como fruto de trabajar. El que trabaja honestamente, Dios los bendice no solo para cubrirse él, no solo a los suyos, no solo para servir, sino para poder ayudar a otros. Dar a otros. Eso lo dice la Biblia. Trabajen fuertemente para que puedan dar. Es un objetivo también. Por eso la Biblia dice, no acumulen para sí. Porque el objetivo del trabajo, después de tener cubiertas tus necesidades, es poder dar, apoyar la obra de Dios, al necesitado, a los que incluso nosotros vivimos de los que dan. O si no, no podríamos dedicarnos a hacer el proceso y el pastoreo, ¿verdad? Entonces hay un sistema que Dios creó. Pero cuando yo le pregunto, ¿y para qué ayunamos? ¿Qué podemos responder? Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Hoy les traje, son varias, hoy probablemente vamos a ver las 3 primeras de para qué es. Y dentro de la próxima semana, el próximo sábado, vamos a terminar y vemos las últimas 3. ¿Listo? Pero hoy vamos a descubrir para qué yo hago eso, para qué lo debería hacer, qué estoy perdiendo si no lo estoy viviendo, si no lo practico, si no lo hago. Vamos a ver una primera allá arriba. ¿Sí la ven allá arriba la primera? Dice, para volvernos al Señor. ¿Qué significa volvernos en la Biblia? Esas palabras que usted ve allí. Volvernos significa arrepentimiento. Volvernos significa humillación o humillarnos ante Él. Volvernos significa apartarnos decididamente de la maldad. En la Biblia, vamos a leer, hay varios momentos donde la gente demuestra que a través del ayuno hay una convicción de querer volver a estar con el Señor profunda e íntimamente. Los que ya conocemos a Dios sabemos que la comunión con Dios a veces la vamos o la permitimos que se vaya como apagando. ¿Qué dijiste allá? Menguando. Porque toda relación humana, para que se sostenga fuerte, necesita ser alimentada. De igual manera, nuestra comunión con Dios, de no ser alimentada constantemente, correctamente y honestamente, esa comunión empieza a apagarse, a menguarse, como a simplemente irse. Y nunca va a ser culpa de Dios, porque Dios siempre está ahí. Siempre nos está esperando, siempre quiere que estemos cerca, quiere que andemos en sus caminos. Generalmente es nuestra culpa. Así que lo que vamos a leer en la Biblia demuestra cómo hubo gente que cuando se sintió como que se estaba, como que por sus propias actitudes, situaciones, desobediencia, incluso simplemente no alimentar su vida con Dios, ellos volvían a Dios y se humillaban ante Él con ayuno y oración. La oración siempre va a estar ligada, o más bien el ayuno siempre va a ser como un complemento a la oración. Y no necesariamente se practica 100% mientras estoy orando. Puedo practicarlo incluso en actividades cotidianas. Pero generalmente va de la mano, es un complemento a la oración. Por dar un ejemplo que obviamente no guardando las proporciones, es como esas personas que a veces buscan tener un buen estado físico y se esmeran por hacer su vida y mantener bien su corazón y ir al gimnasio y todo eso. Pero de repente ya empiezan a decir, yo necesito como y entonces empiezan a comprar alguna vitamina o algo para que su proceso sea aún más fortalecido.
Vamos a suponer que el ayuno tiene ese suplemento que debemos utilizar para seguir avanzando los que ya hemos desarrollado una vida de oración. Generalmente es esa fortaleza que viene posteriormente y esa arma que en lo secreto va a servirnos. Quiero que leamos Joel 2:12 en primera instancia. Y allí vamos a descubrir algo que es un versículo famoso, pero cómo tiene este primer objetivo y Dios mismo lo ha dicho a través de su profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 12 dice así, ponga mucha atención. Ahora bien, afirma el Señor, dice Dios, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Es decir, Él está hablándonos o habla a que el pueblo de Dios vuelva a Él. Él no le está hablando a gente que no lo conoce, Él está hablando a gente y a su pueblo que ya lo conoce. Y vuelvo y repito, en muchas ocasiones en nuestra vida, ojalá sean cada vez menos, ojalá sea ya un punto en que ya desaparezca esa actitud de nosotros, pero nos apartamos de Él, menguamos en alimentar nuestra vida con Él. Entonces Él dice, vuelvan a mí con ayuno, llanto y lamento, es una forma de volver. Abstenerse de comer por cierto periodo de tiempo para usted volver a buscar a Dios de todo corazón. Ese es un primer objetivo del ayuno. Quiero que veamos esta cita bíblica en Primera de Samuel, capítulo 7, que también tiene que ver con este primer propósito del ayuno. Vamos a ver varios propósitos. Hoy vamos a ver, como les dije, más o menos la mitad de los propósitos y luego vamos a ver los demás el próximo sábado. ¿Bien? Pero entonces lo que quiero mostrarles acá es Primera de Samuel capítulo, permítame un segundo, ya estoy llegando. Capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 2. ¿Qué está pasando aquí para que usted sepa, para no tener que leer todo? El contexto aquí es que Israel se arrepiente y ayuna, porque ellos venían, digamos, de una u otra manera, estando alejados de Dios, y todo el pueblo tenía algo de temor por los filisteos, porque siempre fueron su pueblo enemigo, y en esa época, el estar alejados de Dios, ellos sabían que les iba a desembocar en una derrota contra sus enemigos. Entonces, en medio de su arrepentimiento, miren o de su situación, ellos hablan, o la Biblia nos cuenta lo siguiente. Primera Samuel 7:2 dice, el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años, miren, 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Fue una etapa de 20 años donde el pueblo sabía que se había apartado y de una u otra manera estaban buscándolo. 20 años, wow. Después dice, por eso Samuel, que era el profeta de la época, le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse, que ya entendimos que es volverse, al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extraños y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Estaban empezando a arrepentirse, empezaron a hacer lo que Samuel les dio y miren lo que pasó después. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Y miren, también ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Entonces, la actitud de arrepentimiento, de volverse al Señor, el pueblo lo entendía. Y una de sus prácticas era
ayunaron, confesaron sus pecados, sacaron de su pueblo y de su territorio esos dioses falsos, de los cuales ellos habían permitido contaminar su área a causa de alejarse de Dios. Entonces hubo un arrepentimiento y volvieron al Señor. ¿Cómo? Sacando lo malo y ayunando y pidiéndole al Señor misericordia. ¿Bien? Vamos con esta la conocen ustedes. ¿Se acuerdan de Jonás? El libro de Jonás es muy interesante porque causa, digámoslo así, algo de... Ya ustedes lo conocen, ¿no? Pero Jonás muestra la historia de Nínive. ¿Se acuerdan la historia de Nínive? Nínive era un pueblo que Dios había determinado destruir. Y ustedes ya saben esa historia. Nínive había hecho mucho mal, y decidió Dios mandar a Jonás, a que les advirtieran a Nínive que iba a venir destrucción en tan solo unos días. Usted conoce esa historia, pero lo interesante aquí fue lo que pasó a causa de haber escuchado eso de parte de la boca de Jonás. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hicieron ellos? Aquí vamos a leer. Entonces, Jonás capítulo 3, desde el versículo 1, dice así: la palabra del Señor vino por segundo día, o por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme el mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días, decía Jonás, Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Qué proclamaron? Ayuno. Vuelve afuera. Los ninivitas proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto y en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, mire lo que mandó a decir el rey: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará, hasta mandó ayunar a los pobres animales, ¿cierto? Ni siquiera los animales, increíble en este caso el rey dijo: nadie probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua, hablando de los animales. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Así que se entendía o se entiende que el ser humano, una de sus señales de arrepentimiento es entrar en ayuno y volver a el Señor. Cuando usted se sienta alejado de Dios, cuando usted se sienta que algo está pasando, usted tiene que rápidamente primero analizar si hay cosas pecaminosas o actitudes o situaciones que lo están alejando, sacarlas, y puede usar el ayuno como señal ante Dios de su arrepentimiento. Se abstiene por un X determinado tiempo de comer y usted vuelve a buscar al Señor de todo corazón. ¿Bien? Entonces es un primer objetivo. No vamos a leer la última, pero ahí se las dejo, donde también hablan de situaciones. Pero si quiero, no la voy a leer la última, pero quiero decirles que esta es la historia, la última de Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27, de un rey Acab. ¿Se acuerdan del rey Acab? Él cometió mucha maldad, y les voy a resumir algo. Dios determinó traer juicio, obviamente malo, sobre Acab. Acab entró en un momento de humillación delante de Dios y entró en ayuno. Y lo que hizo Dios fue tomar esta decisión. Luego de que vio su humillación y que ayunó a solas y todo, le dijo a sí mismo, y dicen las escrituras que dijo: porque vi la humillación de Acab, voy a aplazar mi juicio y no caerá mientras él viva. Cuando él ya parta, voy a traerlo. Entonces, Dios decidió retrasar su juicio, aunque lo iba a enviar. No había nada que hacer. Pero a causa de ver la humillación de Acab y del ayuno y de todo lo que él empezó como a hacer a solas,
Dios aplazó su juicio. Así que tiene que ver con arrepentimiento, con volvernos al Señor. Muy bien, vamos con la segunda. Un segundo, ¿para qué uno ayuna? Porque no es solo para esto. Hay una segunda razón y es para buscar con mayor intensidad la voluntad de Dios para la toma de decisiones. Hay momentos donde nosotros, ¿le ha pasado? Usted tiene o entra en una etapa donde tiene que tomar decisiones trascendentales. Obviamente la vida está llena de la toma de decisiones, ¿no? Constantes y diarias. Sin embargo, hay momentos donde la toma de decisión quizás es más trascendental de lo normal. ¿Le ha pasado? Claro que sí, ¿cierto? Toma decisiones como, ¿dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Me debo mover de país? ¿Me debo ir de la ciudad? ¿Voy a abrirle el corazón a esta persona o no se lo voy a abrir? Eso es trascendental, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Me caso o no me caso? ¿Dónde me congrego? Eso es trascendental también. A veces lo tomamos como muy a la ligera. ¿A quién le voy a abrir mi vida? ¿Quién va a ser mi consejero? ¿Bajo qué autoridad espiritual voy a estar? ¿Ya es el tiempo de salir de la casa de mis padres? Esos son todos situaciones. Obviamente hay otras decisiones normales de la vida que no son tan trascendentales, diarias. Pero Dios nos muestra en la Biblia cómo situaciones de este estilo las podemos enfrentar en una búsqueda más intensa por la comunión con Dios a través del ayuno y obviamente siempre acompañado de la búsqueda de la oración. Pero miren lo que pasó en Jueces 20:26. Vamos al libro de Jueces, capítulo 20, versículo 26. ¿Bien? Mientras usted lo busca, y yo también, quiero mostrarle cómo era tan importante para Israel buscar a Dios en momentos, o sea, para todo el pueblo, en momentos claves de toma de decisiones importantes. De hecho, aquí hubo una importante, y fue la siguiente. Repito el capítulo del libro de Jueces 20:26. ¿Qué ocurre aquí para que ustedes tengan un contexto antes de leerlo? En esa época, resulta que aconteció una situación muy delicada. ¿Cuál fue? Imagínense que el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus, ¿sí? Ustedes ya saben eso, descendientes de los 12 hijos de Jacob. Entonces eran 12 tribus que conformaran toda la nación de Israel. Resulta que hubo un levita, los levitas eran uno de las tribus de Leví, que él iba de paso, iba como viajando con una concubina. En esa época Dios permitió, no es que es el diseño y tampoco se puede vivir hoy en día de esa manera, pero Dios permitía que personas tuvieran esposas y concubinas, que concubinas era como que tenían derechos de cierta manera sexuales con esa persona, pero no tenían los derechos de una esposa en sí. ¿Qué es lo que viene detrás de todo esto? No importa ahorita esta situación, lo que importa es que resulta que en él, este viajero levita, iba con su concubina y tuvo que hacer una parada en su viaje. Y pues ellos todos tranquilos hicieron una parada, una de las personas vio que ellos iban a quedarse a dormir una noche en la plaza del lugar y uno de los que vivían en ese momento en el territorio de la tribu de Benjamín o de los de benjaminitas, lo vio en la plaza y le dijo, venga, quédese en mi casa, ¿sí? Que se va a quedar esta noche y mañana sigue su trayecto con ella. Y resulta que le invitó a su casa y él estuvo ahí todo juicioso, pero de repente llegaron un montón de vecinos, por decirlo de alguna manera, y empezaron, no sé si fue de Benjamín, permítame, sí, de Benjamín, y empezaron los vecinos a golpear que sacaran a este varón, al visitante, porque lo querían violar. O sea, una cosa loca. Bueno, el que los invitó, el huésped, les dijo, no, ¿qué locura están haciendo? ¿Qué me están pidiendo? Simplemente es un invitado que está pasando y es de Israel, solo que de otra tribu, y va pasando. No. Entonces fue tanta la presión que decidieron entregarle, fue a la concubina que iba con él. La sacaron y se las entregaron y la violaron, dicen que a tal punto que ella el otro día falleció. Fue tremendo. Entonces, a causa de esta situación tan grave,
las demás 11 tribus empezaron a rogarle a Dios, mira lo que mira lo que han hecho los de Benjamín. Y dijeron, y aparte de eso se han sublevado contra el resto de Israel, ¿qué hacemos? ¿Los atacamos? Entonces era una decisión muy seria, porque Israel estaba buscando a Dios para preguntarle si debían atacar en guerra a los de Benjamín que se habían enloquecido. Entonces, en ese momento, miren, ahora sí como vamos a entrar a ver lo del ayuno. Ya les di el contexto. Vamos a Jueces 20:26. Y dice, entonces los israelitas con todo el pueblo, están hablando de las demás tribus, subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después, ¿por qué hicieron todo esto? Porque querían que consultaron a Dios, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios, y Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella, y le preguntaron a Dios una decisión trascendental. ¿Debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? Ellos tenían que buscar una decisión, atacar nuevamente, ir contra sus hermanos, lo llamaban ellos, porque eran 12 tribus, ellos eran uno, los de Benjamín. Debemos atacar a los hermanos, difícil, ¿no? Nuestros hermanos de nación. El Señor respondió, suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Dijo Dios, sí. Pero ellos, ¿qué hicieron previamente? Ayunaron, oraron. Ellos sabían que tenían que buscar a Dios de una manera más profunda, más intensa, porque necesitaban una respuesta, una guía de Dios con respecto a una situación puntual. Interesante, ¿no? O sea que el ayuno no es solo por arrepentimiento o por volverse a Él, ya viene un segundo objetivo, un segundo propósito. Vamos ahora a Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Cuando usted va a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Acá también en Hechos utilizaron el ayuno también para tomar decisiones importantes. Ya vamos a ver. Porque los apóstoles en ese momento pues tenían ya el Espíritu de Dios en ellos, pero tener el Espíritu de Dios, y esto es algo importante que usted tiene que saber, que nosotros tengamos el Espíritu de Dios en nosotros no quiere decir que debemos confiarnos en que con eso es suficiente. Obvio es suficiente, pero me refiero a el mismo Espíritu en nosotros nos va a llevar a que usemos esto, porque son las herramientas y armas que Dios nos ha entregado. Así que nosotros no podemos ser confiados de porque ya hemos tenido una experiencia de libertad con Él, de salir de esclavitud de pecado. No, tenemos que ahora con más vera aferrarnos a estas armas y usarlas como el Espíritu de Dios quiere que las usemos, por el bien de nosotros y por la victoria constante en la vida cotidiana. Entonces, mire lo que ocurrió en Hechos 13, 2 y 3. Dice así: mientras ayunaban, ¿quiénes? Los apóstoles, y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles manos, los despidieron. Ellos tuvieron que estar metidos con Dios de una manera más profunda para que Dios les revelara a quienes Él quería mandar a tener una tarea específica e importante. Qué importante es que nosotros los padres, no solo como padres, sino pero los que ya somos padres tenemos que entender que tenemos que tener una comunión con Dios más profunda, más constante y más fuerte, incluyendo con el ayuno, para poder escuchar, ser guiados por Dios, para poder lanzar a nuestros hijos hacia donde Él quiere que los lancemos, no donde nosotros queremos lanzarlos, ¿sí? Para que les apoyemos, para que los guiemos conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. Y en este caso Dios reveló su voluntad con Bernabé y con, ¿quién más? Con Bernabé y con Saulo, que es el que conocemos como Pablo. Y les revela, y ellos ayunaron y oraron
Y entonces al entender la voluntad de Dios dice que en ayuno y oración les impusieron manos. Imponerle manos a alguien, bueno, esa es otra pregunta. ¿Para qué imponemos manos sobre personas? No solo hay una, después podemos estudiarlo, pero una de las razones por las cuales le imponemos manos a alguien es para bendecirlo y enviarlo a una tarea. Esa es una razón. Otra razón es para imponer manos para que sanen, sean libres de cosas. El Señor decía que imponía manos y salían espíritus incluso malignos. O también sanaba a personas al imponer manos de sus enfermedades. O incluso decía que ponía sus manos sobre los niños y los bendecía. O sea que imponer manos tiene varias connotaciones. Había otra. Imponían manos para delegar autoridad. También entregar una posición de autoridad en X o Y lugar. Imponían manos. Así que después hablaremos de para qué imponemos manos, pero hay que imponer manos también. Así que a través del ayuno y oración ellos pudieron determinar y entender decisiones trascendentales, en este caso el envío de Saulo y de Bernabé hacia ciertos lugares específicos, que fue tan buena ese discernimiento que hoy en día gozamos del evangelio en esta parte del mundo a causa de esa decisión ese día. Tremendo, ¿no? Así que la toma de decisiones trascendentales debería llevarnos a buscar a Dios con ayuno y oración. ¿Bien? Muy bien. ¿Hay una más? No había más, ¿no? De esa. No había más de esa. Listo, muy bien. Vamos a un tercer propósito. Este es muy importante. Este que vamos a leer es muy importante. El ayuno también tiene un objetivo y es fortalecerse y prepararse en espíritu para una tarea trascendental. Eso ya es algo propio, algo que usted se debe preparar para algo trascendental que se avecina, para una tarea que usted debe emprender, para algo que puede cambiar el rumbo. Ya no es para una decisión de si lo hago o no lo hago. No, acá usted ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Aquí usted ya sabe. Aquí lo que hay que es prepararse para lo que ya sabe que hay que hacer. Es otro propósito. Bien, vamos a leer ejemplos para que nos clarifiquen más. Vaya al libro de Esther, capítulo 4. El libro de Esther es uno muy importante. Recuerde quién era Esther, para los que no lo saben o no lo recuerdan. Esther fue una reina que tenía nacionalidad judía y que llegó a ser reina de el rey Asuero. Bien, pues en la antigüedad. Pero había un problema detrás de esto. Nadie sabía que ella era judía. Llegó a esa posición a causa de su belleza. Pero resulta que ustedes conocen al famoso Amán. Amán era casi como el segundo en el reino. Y Amán odiaba a los judíos. Los odiaba. A tal punto que quiso, y con artimañas, logró que se decretara el exterminio de los judíos en aquella época. Pero entonces, antes de ejecutarse esa orden, porque él con triquiñuelas, con trampas, logró que el rey Asuero le concediera, entre comillas, ese decreto. Pero entonces Dios puso de una manera maravillosa a Esther en esa posición para un objetivo, y era desenmascarar y no permitir que este propósito malévolo llegara a buen puerto. Ya entendiendo ese concepto, vamos a leer. Aquí viene Esther capítulo 4, versículo desde el 15. Cuando leemos desde el 15, usted tiene que entender otra cosa para que no se vaya a perder. Mardoqueo era un familiar de ella que la había cuidado porque ella había quedado huérfana desde muy chiquita. Mardoqueo la había cuidado, era un familiar cercano, la cuidó, así que ella lo veía a él casi como un padre. Mardoqueo tenía una posición dentro del palacio del rey, pero no era tan alta, ¿no? Él servía dentro del palacio del rey, y lo que pasó es que en esa época ellos empezaron a comunicar, y Mardoqueo dijo, nos van a matar a todo nuestro pueblo.
Y entonces Esther, al darse cuenta de la gravedad de la situación, tomó una decisión. Ella sabía que tenía que hacer eso. Y ella dijo, me voy a presentar delante del rey Asuero a pesar de que no me haya llamado. Eso era un riesgo altísimo, porque si alguien se presentaba enfrente del rey sin que el rey lo hubiera llamado, podría llegar a morir. Si el rey lo agarraban de mal genio y le llegaba y se le presentaba a alguien y él no levantaba el cetro, él tenía siempre un cetro, si él no lo levantaba, si lo levantaba era una señal de todo bien. Has roto la ley real, la ley de nuestro palacio, pero está todo bien. Pero si no, entonces había un riesgo y ella decidió tomar ese riesgo y presentarse ante el rey Asuero sin haber sido llamada. O sea que ella ya determinó una decisión, no era buscando la decisión, pero aquí viene lo que hizo. Esther 4:15 dice, Esther le envió a Mardoqueo, a su familiar, esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, en todo su territorio, para que ayunen por mí. Durante 3 días, ella determinó ayuno de 3 días. No coman ni beban ni de día ni de noche. Hemos visto en otros ejemplos que ahorita leímos que hubo uno que determinó ayuno de un día, aquí determinaron de 3. Entonces, eso ya viene de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. ¿Qué es lo que vamos a ayunar? ¿Sí? 1 día, 3 días, 2 días. Jesús ayunó 40 días, igual que Moisés. O puede ser mediodía, pero ¿qué es lo que vas a ayunar? Hay que empezar por algo. ¿Cada cuánto? Determínalo. Y dice, yo por mi parte, dice ella, ayunaré con mis doncellas, las que le servían, al igual que ustedes. Cuando cumplamos con esto, me presentaré ante el rey, y por más que vaya en contra de la ley, si perezco, pues que perezca. O sea, si me mandan a matar, pero yo voy a intentar salvar este tema. Ya los que conocen la historia lo han leído, increíblemente Dios respaldó a Esther, luego desenmascaró al rey Asuero, a Amán, y el que había preparado todo para Amán fue el que terminó muriendo, Amán. Pero ¿qué arma usaron ellos? Ella determinó ir a hacer algo. Lo que hizo fue preparar, que todos la ayudaran, porque ella iba a ir a una tarea específica. Ella quería prepararse y que todos la ayudaran a prepararse a lo que iba a pasar. Ya estaba determinada la decisión. Me voy a ir a presentar. La pregunta es, quiero prepararme bien para presentarme esto que ya va a ocurrir. Recuerdo que yo ya había entendido este concepto o este propósito del ayuno. Me acuerdo mucho que en una de mis épocas de hace unos años, yo estaba trabajando juicioso en un lugar, pero ya no me estaba alcanzando el dinero, literalmente no me estaba alcanzando. Y llegó mi tercera hija. Entonces, pues yo entré como entramos los hombres cuando vemos que como que la matemática no cuadra, en pánico interno. Y ahora, pero Dios siempre ha sido maravilloso, Él siempre abre las puertas necesarias e indicadas en el momento justo, y ¡pum! En esos días que mi tercera hija nació, al poco tiempo que había nacido, ¡pum! Me llegó una oferta, yo me la pasaba aplicando ofertas para ver si algo mejor y nada salía. Pero en esos días, ¡pum! Apareció una oferta laboral, nada menos y nada más que la Embajada de los Estados Unidos aquí en Colombia. Que para entrar allá eso es un camello, y más si no te conocen. Y entonces a mí se me abrió esa puerta, y ¿saben qué empecé a hacer yo? Yo ya sabía que iba a ir a esas entrevistas y todo. Me iba en ayuno. Yo dije, yo voy contigo, Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que por eso salió, pero yo quería prepararme espiritualmente lo mejor posible para ir a esas entrevistas. Para mí y para mi familia era determinante. Y dije, si Dios, tú estás abriendo eso, listo, pero yo me tengo que preparar. Entonces yo me acordaba de todas estas cosas, me acordé mucho de cuando Esther dijo, me voy a presentar ante el rey, voy a ayunar, ayunen por mí. Yo hice lo mismo, me voy a presentar ante un pool, y me acuerdo que 7 se sentaban, 7, y todo en inglés.
Y yo pues que a inglés ahí voy y vuelvo, ¿no? Pero yo dije, Señor, dame sabiduría y voy con toda. Y yo me iba en ayuno. Y llegué en ayuno el primer día. Yo parecía, mejor dicho, un gringo, ¿sí? Y bien, y trata. Después me volvieron a llamar, pues de aposta volví en ayuno. Pues nadie sabía, porque yo no le hice a nadie. Y las entrevistas eran en la tarde y yo ayunaba todo el día. Y me iba. Igual. Tercera entrevista igual. Hasta que, ¡pum!, el trabajo es suyo. Pues yo respiré porque llegaron las 3 niñas. Y yo dije, bueno, con este trabajo al menos cubrimos lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que el ayuno también es para eso. Para prepararse usted a lo que viene. Mire esta otra situación que le pudimos traer para que usted vea este concepto. Primera de Reyes, capítulo 21. Bien, vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 21. Y vamos a ir al versículo 8. Muy bien. Quiero mostrarle, este que lo trajimos, esto es muy interesante. Porque esta es una manera como se tiene el concepto del ayuno correcto, pero se ejecuta de manera incorrecta. ¿Quiere ver esto? Esto es muy interesante. Le voy a poner en contexto aquí qué pasó. Imagínense, el contexto es este para que cuando lo leamos lo entiendan. Había un rey. ¿Se acuerda del rey Acab, no? Estaba el rey Acab. Y su esposa era una mujer que para muchos es conocida, que se llamaba Jezabel. Y todo el mundo le cae gorda a Jezabel y la tipifican como mala. Y sí, mala era, claro que sí. Pero porque manipulaba a su esposo, manipulaba muchas situaciones e incluso usó el ayuno para tratar de manipular al pueblo. Por eso no quiero decirle que el ayuno de por sí trae poder si no lo manifiesta, lo hace de manera incorrecta. Y aquí es una manera incorrecta de hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que el rey Acab, él tenía su reino, ¿no? O su palacio, pero colindaba con su palacio un terreno bien chévere que él le dieron ganas de tener ese terreno, apoderarse de ese terreno. Pero resulta que el terreno era de un señor. Y él un día, siendo el rey, fue y le dijo, oiga, me gustaría comprarle su terreno. ¿Qué quiere? Casi que le dijo chequera abierta. Pero el hombre, el dueño del terreno, le dijo, no, mire, la ley de Dios no me permite entregárselo. Eso es una herencia que me dejaron mis padres y yo no puedo venderla. Entonces el rey se fue. Le contó a nada más y nada menos que a su esposa. Pues resulta que la esposa dijo, ¿tú cómo te vas a dejar decir que no? Pues si tú eres el rey. ¿Quién es ese que no te va entonces a dar los linderos? Pues vamos a hacer algo. Es más, déjame, yo te ayudo. Y aquí viene lo que ocurrió. Ya entendiendo el contexto, que es necesario ponerlo, porque si no nos perdemos todos. Vamos ahora hacia Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 8. Mire lo que hizo la esposa. Con la aprobación del rey, hizo esto. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, ella, en nombre de su esposo, el rey. ¿Y qué puso en las cartas? Puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Y en las cartas decía, mire cómo empezaron a manipular al pueblo. Decreten un día de ayuno y den a Nabot. Nabot era el hombre que se había negado a entregar el terreno. Y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Darle contentillo, venga y se está con nosotros, y lo ponen en un lugar prominente. Pongan frente a él a 2 sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey, porque él no quiso vender. Entonces empezó a manipular no solo al rey, sino al pueblo, a través supuestamente de una convocatoria, de un ayuno a todos, que llamaran a este traidor, aunque no ha hecho nada malo, y
que testificaran dos mentirosos de que él, y en medio de todos, que él había sido un traidor que había maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Claro, con el sello del rey, pues todo el mundo obedecía. Pero aquí lo interesante es que ella y el rey Acab intentaron hacer lo que hizo Esther, pero ¿con qué? Con intenciones malévolas. Así que ayunar en sí puede ser bajo esta intención, no necesariamente es lo correcto si se hace con intenciones malas. Al igual que la oración, que yo esté orando, y ya lo explicamos, no quiere decir que Dios esté escuchando. Porque depende en qué ando yo. ¿Para qué oro? ¿Qué oro? Así que, ¿qué ocurrió después? Versículo 11, los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dijeron a Nabot, le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Les cuento rápido, pasó tal cual lo que ellos dijeron. Llamaron a Nabot, lo pusieron ahí, le dieron contentillo y cuando estaban todos en el público, se levantaron dos, dice ahí en mi Biblia, sinvergüenzas, no sé cómo dicen la suya, pero eran dos mentirosos que iban a testificar de manera falsa y lo mataron. Y el rey que agarró las tierras, pero siempre hay un Dios que ve todo, ¿no? Ya más adelante el rey de reyes, el verdadero rey, Dios, mandó un profeta. Y le dijo, vi lo que acabas de hacer, decretando ayunitos y por razones incorrectas. Entonces, ¿qué fue cuando Dios decretó ahí más adelante? Viene lo peor para ti, para tu familia, y bueno, vienen unas consecuencias terribles. Pero no quiero hablar tanto y redundar sobre eso, sino en que ustedes vean cómo podemos usar mal un ayuno, a pesar de que sea por, entre comillas, este motivo. Miren lo que hay, hay una adicional. Este sí es muy conocido, ¿no? Mateo 4, 1 y 2. Esto es muy importante, que tiene que ver con este propósito de prepararse en espíritu para una tarea trascendental que se viene, para algo que tú tienes que emprender, que ya lo sabes. Prepárate. Cuando un, no sé, hablemos un poquito antes de ir a este ejemplo de los olímpicos. Si tú sabes que tienes que ir a pelear una medalla dentro de los olímpicos en cualquier rama, ¿qué hay que hacer? Prepararse. ¿O no? Si tú sabes que mañana tienes la final de un gran evento y tú tienes que ser el expositor en esa última situación ante miles de personas, ¿qué deberías hacer? Prepararte. Dormir bien, saber lo que vas a hablar, dejar todo ya listo. Porque el que no lo hace, falla, se confía. De igual manera, a nivel espiritual, si sabemos que vamos a entrar en una época, en una etapa, en una situación, deberíamos ¿qué? Prepararnos. Y el ayuno es parte de la preparación íntima, profunda, con Dios. Así que tenemos que determinar cuándo es necesario ayunar. Y mire lo que hizo el Señor Jesús, Yeshua. Él se preparó, wow, imagínense que siendo Dios y habiéndose despojado de todo, también se preparó para el momento trascendental en que Él iba a entrar a hacer públicamente lo que empezó a hacer y que transformó al mundo. Pero antes de haberlo hecho, se preparó. Tenía más o menos 29 años de edad, dice la palabra. Cuando Él entró y fue ya públicamente, mostró quién era. Durante 29 años más o menos, Él se mantuvo discreto. Él supo el tiempo. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Vaya conmigo a esa parte de la Biblia. Mateo 4. Versículo 1 y 2. Esa es la época que Él se fue a un desierto a solas. Pero es más, la Biblia nos da un detalle, dice que el Espíritu que había en Él, o sea, el Espíritu Santo lo llevó allá.
No solo para que se preparara, o bueno, para ser preparado, y parte de la preparación era que él entrara en ayuno y oración y que Satanás lo tentara. ¡Ay, qué linda preparación!, ¿no? Y a veces pensamos que solo él, pero arrancar una etapa o arrancar un movimiento trascendental en tu vida, o lo que Dios va a llevar siempre, que te metas más con Dios, pero también que te puedan tentar más de lo normal. Y eso fue lo que le pasó al Mesías. Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, miren, para que el diablo lo sometiera a tentación. A veces nosotros pensamos que eso es inevitable. A ti y a mí también nos van a intentar someter a tentación. El enemigo, ¿no? No Dios, el enemigo. Por eso la oración, cuando Dios nos enseñó a orar, ¿qué dijo? Que oráramos ¿de qué? ¿Que jamás llegara tentación? ¿Qué dijo Dios que oráramos? Que no nos dejes caer en tentación, porque momentos de tentación llegarán, ¿o no? ¿Quién nos puede evitar? No podemos evitarlo. El enemigo se llama, parte del propósito de Satanás es tentarnos. Si yo le preguntara cuáles son el propósito de Satanás contra nosotros, ¿cuáles son? 1, tentarnos. 2, destruirnos. Que es tentarnos, porque él no nos puede hacer pecar. Él lo que nos puede hacer es ¿qué? Tentarnos. Cuando nosotros caemos en tentación, ¿qué hacemos? Pecamos. Pero es mentira que él nos puede hacer pecar. Él no nos puede hacer pecar. Él lo que nos muestra es la tentación. Nos tienta, nos quiere destruir, nos quiere dividir, nos quiere recordar nuestro pasado ya perdonado para que pensemos que no hemos sido perdonados. Por eso lo llaman el acusador. A él lo llaman el acusador. Lo llaman diablo porque diablo significa el que divide. Así que él tiene varios propósitos, pero nosotros con estas herramientas podemos evitar. Y una de ellas es el ayuno. ¿Y qué pasó? Dice, versículo 2, después de ayunar 40 días, wow, y 40 noches, o sea que sí se puede, humanamente alguien puede ayunar eso, sí. En el espíritu, sí. Sin el espíritu, no, se muere. ¿Entiende lo que le digo? Por eso hay que ayunar incluso guiado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Por eso usted tiene que decirle, Señor, si yo quiero tener una vida de ayuno, ¿cada cuánto debo hacerlo? Siempre yo pongo un ejemplo más o menos que en la antigüedad, generalmente las personas ya tenían un día de ayuno. O sea, había un día que ellos mismos se ponían. Usted se puede poner un día de ayuno y decir, bueno, dentro de este día voy a empezar con mediodía. Después puedes decir, bueno, si tengo la oportunidad ese día voy a llegar hasta la cena. Y quizás un día decir, voy a pasar ese día hasta el otro. Y quizás un día puedes ya, bueno, pero es que aquí, más que la cantidad de tiempo, es el por qué, para qué y cómo. Pero la cantidad de tiempo la tienes que determinar tú a través de tu relación, de tu comunión con Dios. Pero debería ser algo que tú no tienes que avisarle a la gente ni gritar a cuántos vientos que lo estás haciendo, pero hacerlo. ¿Para qué? Estamos descubriendo para qué, cuándo, cómo. Así que dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y bueno, vino el tentador, el que nos tienta a tratar de usar la situación de aparente debilidad de Jesús para hacerlo caer y obedecer a Satanás. Pero él no cayó. Porque aunque tenía hambre, estaba fortalecido en espíritu. Por eso nosotros entendemos que al abstenernos, se podría aparentemente estar debilitando nuestro cuerpo, ¿o no? Pero realmente nos estamos fortaleciendo en espíritu. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que hacer o ir a esa situación trascendental que ya sabemos que tenemos que enfrentar, lo hagamos fuerte en espíritu. Si tuviéramos que ir a una guerra física, ¿qué deberíamos que estar haciendo? Entrenando fuerte el cuerpo, pero nuestra batalla no es física, sino es ¿qué? Espiritual, contra potestades, principados, huestes de maldad, ¿cierto? Que gobiernan.
al mundo que no conoce a Dios. Entonces, estar fuerte en espíritu es poder ir a enfrentar la batalla de manera correcta, fuerte, como Dios demanda, para que seamos victoriosos en lo que Dios nos mandó. Y luego de salir de este ayuno, ¿qué pasó? Empezó el ministerio público de el Señor. Ahí salió a flote, ya dejó de estar bajo las 4 paredes de su hogar, y ahí fue cuando él empezó a hacer todo lo que usted conoce de los evangelios. Ahí empezó a llamar discípulos. Claro, estaba lleno del Espíritu, entonces podía saber a quién llamar. E iba siendo guiado, empezó a hacer milagros, empezó a predicar públicamente. Le vino oposición, pero él estaba tan fuerte que no cayó, no le dio miedo, no se amedrentó. Pudo hacer la obra que Dios lo mandó a hacer de manera correcta hasta el fin, porque se preparó de antemano antes de ir, como le pasó a Esther, se preparó de antemano antes de ir a presentarse delante del rey Asuero. Así que cuando usted sepa que tiene que hacer algo, prepárese, fortalezcase en espíritu a través de la oración y del ayuno, pero no con motivos malignos, porque no te va a respaldar Dios. Yo creo que vamos a terminar hasta ahí para poder ver las otras 3 en el otro fin de semana, pero retomo entonces. La primera que hoy vimos, uno ayuna para volver a Dios, porque estamos alejados de Él, para arrepentirnos, ¿verdad? Para humillarnos delante de Él, para demostrarle que estamos deseando que Él vuelva a ser en nosotros tan fuerte como fue en algún punto, y que reconocemos que si nos sentimos débiles en espíritu no es por su culpa, es por nuestra culpa, porque nosotros permitimos que cosas entraran a nuestra vida que nos alejaron de Él. Entonces ese primer motivo es fundamental. Si alguno de ustedes vuelve un día a sentirse así, use esta arma, use esta humillación delante de Dios, use el ayuno, la oración, obviamente, la búsqueda en intimidad con Él. La segunda que vimos, buscamos con mayor intensidad a través de la oración y del ayuno la voluntad de Dios para tomar decisiones que son importantes. Para antes de hacer, porque no sabemos si por aquí o por allá. No sabemos si sí o si no. Y es bueno consultar también personas sabias, porque dice la Biblia, en la multitud de consejo hallamos sabiduría. Sin embargo, podemos ayunar profundamente y fuertemente y orar para que cuando Dios, o más bien para que cuando vayamos a tocar puertas de consejeros, de situaciones, Dios nos muestre su respuesta, o incluso nos la muestre directamente, porque Él también puede hablarnos directamente. Pero también a través de personas con autoridad en nuestra vida. Entonces ayunamos y oramos antes, para que Dios nos muestre su voluntad a través de los consejos, en un sueño, una visión, una charlada con una persona en autoridad sobre mi vida, o simplemente en mi espíritu. Pero tenemos que ayunar. Y la tercera que acabamos de ver es, ya sabemos que tenemos que hacer una tarea, pero me estoy preparando para hacerla. Me estoy preparando, estoy espiritualmente fortaleciéndome, entonces entro en ayuno. Entro en ayuno. Así que si usted y yo un día, cada uno determina tener un tiempo de ayuno constante en su vida, está bien que lo tenga, pero quizás hay alguna circunstancia que amerita de pronto tener otro momento aparte o algo adicional, porque usted determinó, wow, está pasando esto, yo necesito entrar en ayuno. Puede ser público o puede ser a solas. El Mesías entró en ese momento en ayuno a solas. Pero también Esther mandó y le dijo a todos los judíos de Susa, ayunen por mí, o sea que también puede ser una convocatoria pública. Lo importante es estarlo haciendo con la manera correcta y entendiendo para qué yo hago lo que hago. Espero que hoy usted haya aprendido un poquito más, porque a veces lo del ayuno es, bueno, sí, y dentro de 8 días, el próximo sábado, vamos a ver los otros 3 para qué y verlos en la Biblia, para que usted y yo podamos salir más entendidos de esta arma que Dios nos regaló y la usemos con mayor
efectividad y eficiencia. Vamos a orar, póngase de pie y terminamos. Y le damos gracias a Dios. Porque la Biblia nos va mostrando los para qué. No siempre es para lo mismo. No siempre es por lo mismo. No siempre es en el mismo momento. Pueden variar los momentos, los motivos, las situaciones. Pero tenemos es que ser claros en que lo estamos usando como la Escritura nos lo ha mostrado. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias por esto que acabamos de hablar en este espacio, en esta hora, y por la oportunidad que nos diste de empezar a ver cositas adicionales que quizás antes no vimos o a veces no son tan claras. Señor, estamos en tiempos difíciles para nuestros países. Hay una guerra, no solo hay muerte física ni una guerra física, hay realmente una batalla espiritual constante en la vida de cada uno de nosotros, tanto de manera interna como de manera externa, y en nuestros territorios, en Colombia y en muchos lugares alrededor de nuestra nación. Por eso te pido que como pueblo de Dios empecemos a levantarnos con tus armas, y que además de orar, como ya lo hemos visto, aprendamos y usemos el arma del ayuno. Quizás muy pocos o a veces olvidamos que esta es un arma poderosa en ti. Y a veces por simplemente no parar o no abstenernos, pensamos que nos vamos a enfermar, que no vamos a ser capaces, cuando ni siquiera lo hemos intentado. Pero tú, si diste esa opción, si la creaste, si está dentro del diseño con tus hijos, es porque hay algo detrás que quizás no conocemos. Así que ayúdanos a ser entendidos en tu palabra, a entender los para qué y los por qué, y a poderlo usar de manera clara, efectiva, eficiente, y podamos así romper ese mundo oscuro que a veces se intenta posar en medio de nosotros o nuestras familias o nuestra congregación o en medio quizás a veces de nuestro barrio, nuestro territorio, el lugar de trabajo. Señor, aquí estamos para hacer retroceder las tinieblas a través de lo que nos estás enseñando. Te agradecemos, te damos toda la honra, toda la gloria y ayúdanos a ser cada vez más fuertes y más entendidos en tu propia palabra. Que sea así, Señor. Bendícenos con esto y lo que seguiremos aprendiendo el próximo sábado. Amén.